Hola, muy pero muy buenos días para todos los quintos básicos que me escuchan a esta hora en esta nueva semana de clases radiales que iniciamos. Espero que se encuentren muy bien en estos días en que ya el clima comienza a cambiar y hay que empezarse a cuidar más, donde pareciera que el calor se nos va, pero después vuelve y luego nuevamente se nos va y finalmente sirve para que puro nos despistemos y terminemos enfermos. Así que hay que cuidarse mucho, sobre todo en este tiempo que el clima está un poco más extraño. Yo por mi parte les cuento que estoy súper bien, sin ninguna novedad por suerte. Un poco cansado como la gran mayoría yo creo ya de este encierro, ¿no es cierto? Pero sabemos que es para mejor, así que hay que darle y darle con harto ánimo nomás, ¿ya? Bien, les cuento que para esta semana les tengo un tremendo desafío que yo espero que a ustedes les guste mucho y que se entretengan realizándola para que la próxima semana tengamos una clase distinta a lo que hemos venido haciendo desde las primeras semanas. Entonces atención aquí con lo que va a ocurrir en la clase del día de hoy. Ok, como todas las semanas, recordamos los materiales que vamos a utilizar para esta clase. El cuaderno de lenguaje, el texto de lenguaje, un lápiz y una goma. Como en todas nuestras clases y como venimos haciendo desde las semanas anteriores, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cuaderno y colocarle la fecha, es decir, día 1 de junio del año 2020. Abajo de la fecha colocamos el siguiente título: Creación de textos orales y escritos. Punto. Bien, dejamos nuestro cuaderno de lado un segundito y analicemos un poco el título que acabamos de colocar. Yo les dije ahí, creación de textos orales y escritos. Alguien podría estar diciendo en este minuto, ya, un texto escrito, está bien, es un texto, está escrito. Pero un texto oral, ¿no estará equivocándose un poco el profe? Así que le respondo al tiro. No, no me estoy equivocando. Un texto también puede ser oral. Uno suele relacionar siempre el texto a algún escrito que uno está leyendo. Pero también un texto puede ser algún enunciado o exposición en la que yo quiera transmitir algún mensaje de manera oral con algún objetivo determinado. Sabemos que todos los textos tienen un objetivo. Veíamos que los textos narrativos, por ejemplo, tienen la función de entretener, tienen ese objetivo de entretener. Por lo tanto, un texto oral también tiene que tener un objetivo. Y un texto narrativo puede convertirse en un texto oral si yo solamente me valgo de mi voz para poder contarlo. No necesariamente de manera escrita, sino que solamente con mi voz. Ahí yo lo estoy convirtiendo en un texto oral. Entonces, un mito, una leyenda, una fábula pueden convertirse en textos orales, ¿ya? Incluso hasta un chiste podemos considerar lo que es un texto oral, porque recordemos que el chiste también tiene un inicio, también tiene un desarrollo y un final donde viene un remate que es para que la persona se ría, pero el chiste también tiene personajes y es lo mismo que un texto narrativo. La diferencia es que casi siempre nosotros no aprendemos los chistes solamente auditivamente, escuchándolos. Puede ser que alguien, claro, se dé el trabajo de escribir el chiste y anotarlo, ahí ya se convierte en un texto escrito. Pero si nosotros no aprendemos el chiste porque lo escuchamos por ahí, es porque el chiste era un texto oral que andaba de boca en boca por ahí dándose vuelta y que terminó en nuestro oído. Ok, ya explicado y entendido esa parte, vamos a colocar abajo del título el objetivo de esta clase. Entonces colocamos ahí objetivo, dos puntos. Planificar la escritura y redacción de diferentes tipos de narración, coma, para luego crear distintos textos orales y escritos. Punto. Listo, dejamos el cuaderno ahí un ratito y ponemos atención a lo siguiente. Nosotros, los profesores de lenguaje, desde que todo esto comenzó, el tema de la cuarentena y que nos dijeron que ya no podíamos ir más al colegio y teníamos que quedarnos en nuestras casas, hemos estado preparando siempre todas las semanas material para ustedes. Muchos la han realizado. Me han llegado varios correos ahí con hartos trabajos realizados,
varios dibujos, personajes, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que hemos pedido nosotros también. Y hemos ido sugiriendo distintas actividades. Entre algunas de las actividades que le habíamos sugerido nosotros era, por ejemplo, crear sus propios mitos y leyendas a partir de experiencias que tal vez ustedes hayan tenido, que para ustedes a lo mejor fueron un poco sobrenaturales. Otras de las actividades que hemos propuesto también es, por ejemplo, la elaboración de un radioteatro, ¿verdad? Donde tomamos una historia y nosotros actuamos como que fuéramos los personajes, colocamos sonido ahí si es necesario. Hace una semana atrás la profesora también le sugería, ¿no es cierto?, tomar historias que ya hubiesen sido creadas y ustedes modificarlas así como la historia de Pepe Pelayo, de Blancanieves y los siete enanitos, donde ustedes pudieran cambiar y hacer la historia como ustedes pensaban que podía ser más entretenida tal vez. O yo mismo hace un par de semanas atrás le pedí a ustedes que crearan personajes y que pudieran describirlos de manera física y psicológica. Recuerdo personajes súper bien hechos, como por ejemplo, no sé, por el limpiador, un marciano que era mecánico por ahí, un perro robótico, Brad el Mal, Woman Blue. Muchos personajes que dan para historias realmente súper buenas, porque tienen características muy únicas. No lo había visto yo eso antes en otro texto narrativo o en alguna serie, en algún cómics por ahí que me haya tocado leer. En verdad, no se parecían a otros personajes, estaban súper bien desarrollados y muy bien creados finalmente. Entonces el desafío de esta semana va en esa dirección, en tomar alguna de estas actividades que ya hayamos hecho anteriormente, ojalá la que a ti más te haya gustado o la que a ti más te llame la atención si no la has hecho todavía, y poder crear textos orales a partir de ese trabajo para poder compartirlos con el resto de los compañeros en este espacio radial que tenemos semana a semana. Entonces, si ustedes miran ahí el objetivo que acabamos de escribir, claro, este dice planificar la escritura y redacción de distintos tipos de narración, porque para yo primero, antes de poder decir mi texto oral, tengo que poder planificarlo en papel, tengo que saber anotar primero algunas cosas, qué es lo que voy a decir yo, cómo se va a desarrollar mi historia, qué detalles tal vez son importantes dar. Ahora mismo yo para esta grabación de la radio, ¿no es cierto?, tengo que tener una pauta, tengo que saber más o menos qué cosas yo les voy a decir a ustedes, porque si no, después capaz que me pierda y termine hablando puras tonteras aquí en la radio. Entonces el objetivo de la clase de hoy es poder planificar qué es lo que yo quiero mostrar la próxima semana. Entonces ustedes ahí en su cuaderno van a colocar qué tipo de actividad es la que van a hacer ustedes de entre las que yo doy. Por ejemplo, un pequeño radioteatro. No necesariamente que sea un radioteatro que dure media hora, no. Un pequeño radioteatro donde yo pueda explicar a lo mejor solo la escena de alguna historia. No necesariamente la historia completa, sino que solo una escena. O puede ser también que tal vez yo voy a tomar una historia cualquiera, Caperucita, Pinocho, y la voy a transformar en una nueva historia. Voy a cambiar todos los sucesos que han ocurrido en esa historia que yo ya conozco. Y luego lo voy a convertir en un relato oral. Puede ser también que yo tome el personaje que creé hace un par de semanas atrás y le cree una historia completa, donde yo pueda relatar quién es ese personaje, qué cosas hace, que se enfrenta a un problema, ¿no es cierto?, un conflicto. Sabemos lo que tienen todos los textos narrativos. Entonces ahí yo puedo tal vez plantear un inicio de una historia donde yo presente a este personaje y diga quién es, ¿verdad? Y contar tal vez alguna anécdota que este personaje puede haberle ocurrido. O incluso tal vez, no sé, si yo soy bueno para inventar chistes, soy bien gracioso, a lo mejor tengo un chiste que inventé hace poco y lo puedo mandar también y contárselo al resto de mis compañeros en este espacio que tenemos de radio. Entonces, como les digo, el principal objetivo de esta clase es que ustedes tengan claro qué cosa les gustaría mostrar la próxima semana. ¿Qué tipo de texto oral me atrevería yo a presentarle a mis compañeros ahí en la radio? Hoy en día tenemos múltiples herramientas que nos ayudan a comunicarnos de manera oral. Yo mismo les cuento que, por ejemplo, estas mismas clases radiales que tengo que yo hacerle a ustedes semanalmente, yo las grabo simplemente con mi teléfono. Todos los teléfonos traen hoy en día una grabadora de voz. Y si no trae una grabadora de voz, probablemente por WhatsApp también puedo mandar un audio a alguna persona. Entonces la invitación aquí es a sacarle provecho a todas esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder mejorar nuestra oralidad, que hoy en día se hace súper necesaria. Todos necesitamos conversar con alguien y hoy en día los llamados telefónicos, los audios por WhatsApp, las videollamadas
están ahí. Entonces necesitan de un texto oral que yo pueda transmitirle a la otra persona con algún mensaje o con algún objetivo, ya sea solamente saludar o tal vez hacer sentir mejor a la otra persona, hacerlo sentir que está acompañada, que yo estoy preocupado de él. Ese tal vez puede ser nuestro objetivo. Pero en esta clase, la idea es que ustedes puedan planificar qué cosa les gustaría a ustedes transmitir a sus compañeros la próxima semana. Como ya les decía, puede ser tal vez alguna historia que yo cree, tal vez puede ser incluso algún chiste que yo haya inventado por ahí, o tal vez un chiste que escuché y que probablemente el resto no se lo sabe. Puede ser que yo ya tenga más dones de actuación, así que por lo tanto puedo hacer un radioteatro, se me ocurre cómo hacerlo, lo voy a hacer. Pero aquí el desafío más importante yo creo que es atreverse. Atreverse a participar. No tengan miedo de compartir sus ideas con el resto de sus compañeros, porque realmente yo, como les decía, estuve leyendo mucho de sus trabajos y siento que ustedes tienen ideas súper buenas y que pueden terminar en un excelente texto narrativo y que yo me estoy limitando a compartir con los demás. Entonces el desafío aquí es atreverse a crear y a planificar algún tipo de texto oral que yo pueda compartir con mis compañeros en la clase de la próxima semana. Y miren, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de una tarea que yo di hace unas par de semanas atrás. Se la explico. La tarea era escoger algún mito o leyenda que a ti te llame la atención, luego tomar a alguno de los personajes que haya participado de ese mito o leyenda y apropiarse del personaje, o sea, creerse el personaje. Si yo no puedo creerme el personaje, entonces le pido a alguien más y yo hago la función de entrevistador. Esa semana la tarea era poder que yo pudiera conversar con ese personaje. Entonces para eso yo les pedía a ustedes que primero planificaran qué es lo que le preguntarían al personaje, que ustedes mismos crearan la respuesta, qué es lo que ese personaje podría responder ante esa pregunta que ustedes le están haciendo. Y una vez que ustedes ya hubiesen planificado todo ahí en el texto, en su cuaderno, realizar esta entrevista por medio de un audio. Entonces ahí la otra persona tomaba el lugar del entrevistador o del personaje y yo también tenía que tomar la posición del entrevistador o del personaje. Entonces a mí esa semana en que yo mandé ese trabajo me llegó un audio de Valentina García del 5º A, donde ella y su mamá tomaron la historia de la ñañuca y decidieron hacerle la entrevista a la ñañuca. Entonces aquí les muestro a continuación un ejemplo de cómo es que lo hicieron ella para que ustedes vean que no es tan difícil, ¿ya? Y que se motiven ojalá a participar. Mira, ahí va el ejemplo. Hola a todos, hoy estaremos entrevistando a Añañuca de la leyenda Añañuca. ¿Cómo estás, Añañuca? Muy bien, gracias por la invitación. Ok, ahora empezaremos con las preguntas. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Añañuca, Sol del Desierto. Wow, qué lindo nombre. ¿Con quién vivías y cómo era tu casa? Vivía con mi esposo en una choza en La Pampa y mi casa era muy linda. ¿A base de qué comida vivían? Vivíamos a base de las cosas que cazábamos y de lo que nos daba la tierra. Wow, qué interesante. ¿Cómo sería tu vida si el minero hubiese regresado? Sería la persona más feliz del mundo. Ay, qué lindo. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo ¿En qué reencarnaste? en una flor. Y eso fue todo por hoy. Adiós, Añañuca. Adiós, muchas gracias. Muy bien, mando ahí mis felicitaciones para Alejandra y para Valentina, que les quedó muy bien hecha esta entrevista. Y muchas gracias también por querer compartirla conmigo y con el resto de sus compañeros. Ya les agradezco muchísimo su motivación a participar en este espacio de la radio. Entonces ustedes ahí, como pudieron escuchar, Valentina hizo una pequeña entrevista. Esta entrevista no duró más de 1 minuto, pero está súper bien hecha. Porque seguramente, claro, ellas leyeron primero la historia de la ñañuca para poder enterarse de algunos datos de esta historia y después poder elaborar las preguntas y saber qué cosas le podían preguntar a la ñañuca también y qué cosas podría haber respondido también ella en relación a la historia que también ellas escucharon o leyeron. Así que ahí reitero mis felicitaciones para esta pareja que hizo muy buen trabajo y que además se atrevió a compartirlo con el resto. Entonces la idea es que la próxima semana en este mismo programa podamos tener de todo un poco, que podamos tener entrevistas tal vez,
narración de historias, puede ser parte de un radioteatro, o si alguien se atreve a hacer un radioteatro más largo, perfecto, también lo puedo recibir y buscamos el espacio aquí en la radio, tal vez no en este horario, pero buscamos algún espacio donde se puedan transmitir ese radioteatro. Si alguien quiere contar algún chiste que inventó o que haya escuchado ahora último, que está seguro que no, el resto de los compañeros no lo ha escuchado, también puede enviarlo. Y no se compliquen con la manera de hacerlo, porque yo creo que la mayoría de las personas que me han estado escribiendo estas semanas tiene acceso a un teléfono y todos los teléfonos se puede enviar un audio, ¿no es cierto? Una grabadora, una grabación de la voz o un mismo WhatsApp, ¿no es cierto? Donde yo pueda compartir una pequeña historia. Entonces no se compliquen con la elaboración de su audio. La gran mayoría de los audios se puede compartir por correo. Y si no lo puede compartir por correo, entonces ahí usted me escribe y me dice, profe, yo tengo listo el audio, pero no lo puedo mandar por correo. Entonces yo busco un WhatsApp, le mando un número de teléfono y me lo manda como audio nomás. La idea es que la clase de la próxima semana sea solamente textos orales que podamos escucharlo a ustedes y ya, y tal vez yo ahí complementar con algunas pequeñas informaciones o algunas pequeñas correcciones, tal vez ahí mismo por medio de la radio. Alguien en este minuto puede estar diciendo, oye, qué difícil lo que está pidiendo el profe. No es tan difícil, mira, vayan a la página 38 y 39 de su libro de lenguaje, ahí aparece el título Contar una anécdota. En estas dos páginas aparecen pequeños consejos, datos o tips de cómo es que tenemos que organizar la información antes de presentarla al resto. Entonces ahí en la página 38 me muestran cómo yo debo estructurar un poco el texto oral que yo voy a transmitir al resto. Esos datos que aparecen ahí tienen mucho que ver con cómo yo voy a planificar de manera escrita primero lo que quiero decir. Luego en la página 39 aparece el título, ahí dice presento y tiene un cuadro amarillo donde nos dan algunos consejos de, como por ejemplo, cómo yo debo modular mi voz para poder expresarme mejor, o de que debo ensayar la presentación antes de hacer la grabación final, probablemente en este caso. Nos hablan de la postura corporal, que es súper importante, a pesar de que en este minuto tal vez no nos están viendo el cómo estamos acomodados para poder hablar, pero también determina el cómo yo proyecto mi voz hacia el resto, o también la repetición de palabras innecesarias, o muchas veces decir quedarse pegado ahí con esa palabra muchas veces, que es algo súper importante y difícil de controlar. Yo mismo aquí seguramente he repetido un montón de veces las mismas palabras y no me he dado cuenta de que lo he hecho, pero eso se domina solamente ensayando mucho y escuchándose una y otra vez. Entonces aquí mi recomendación es que ustedes se graben primero, se escuchen, vean qué errores cometen y en base a esa misma autocrítica que ustedes están haciendo también al escucharse, puedan decir, mira, me equivoqué en esto, voy a intentar hacerlo de nuevo, pero voy a tratar de decir menos esta palabra. O voy a tratar de decirlo con más seguridad esto que dije ahí porque me salió un poco tímido tal vez. Entonces aquí el desafío también es hacer autocrítico y poder escucharnos a veces y ver qué errores cometemos al hablar. Luego abajo en esa misma página 39 aparece un cuadrito ahí en morado y celeste, ya que lleva por título Evalúo. Entonces después cuando ustedes se puedan ir escuchando estos audios que están haciendo, puedan ir marcando ustedes ahí también y evaluarse a sí mismos, darse cuenta de qué manera yo modulo las palabras, de qué manera digo las cosas, si tomo las pausas adecuadas tal vez para poder contar algo, si se entiende la palabra que yo estoy queriendo transmitir o si se entiende el mensaje que yo estoy tratando de transmitir también. Ahora ustedes debajo de su objetivo van a colocar la siguiente instrucción. Escoge alguna de las actividades realizadas en las clases anteriores y planifica de manera escrita en tu cuaderno el texto oral que grabarás para participar
en la clase de la próxima semana. Recuerda que puede ser una entrevista, un radioteatro, narrar un cuento propio, narrar un cuento modificado, un chiste o incluso una anécdota que te haya ocurrido. Punto. Aquí lo importante es que ustedes puedan oír y mejorar su propia oralidad por medio de estos ejercicios que les estoy pidiendo yo. Les pido que la extensión del audio sea de alrededor de 1 a 5 minutos para que puedan participar la mayor cantidad de niños en la próxima clase. Recordarles también que pueden apoyarse con las páginas 38 y 39 del libro de lenguaje y que de todas maneras yo voy a estar atento a mi correo jortega@cmch.maristas.cl para poder ayudarle en lo que ustedes vayan, en las dudas que ustedes vayan teniendo en el camino tal vez de la elaboración de esta tarea. Ok, chicos y chicas, dejo la tarea en sus manos y quedo esperando bien ansioso ahí las tareas que ustedes me puedan mandar y las dudas que puedan surgir también en el camino. Espero de verdad que disfruten esta actividad porque yo siento que es súper entretenido jugar a hacer papeles, ya creerse un personaje o creerse entrevistador. Yo creo que van a pasar un buen rato haciendo esta actividad. La idea es que puedan divertirse mientras tanto están aprendiendo a mejorar tal vez su oralidad. Se van a dar cuenta cuando se escuchen de que probablemente hay palabras que las pronuncian súper mal. A mí también me ha pasado. Yo seguramente en estos audios que he estado haciendo semana a semana, a pesar de que soy profesor de lenguaje, puede que una que otra palabra por ahí también la pronuncie súper mal. ¿Ya? Y son cosas que me he ido dando cuenta con el tiempo y que semana a semana trato de ir mejorando también para ustedes. Entonces es entretenido tal vez escucharse ahí y darte cuenta que chuta, esa es mi voz, de verdad esa es mi voz, así sueno yo. Y además que es una actividad que ustedes pueden realizar con el resto de su familia. Tratar de integrar a la mayor cantidad de personas que ustedes consideren y que la historia también pida, ¿ya? Así que mucho ánimo con eso. Les repito mi correo, jortega@cmsh.maristas.cl para cualquier duda, consulta o incluso sugerencia que ustedes quieran hacer para las próximas clases. Puede ser que ustedes tal vez tengan alguna buena idea para llevar a cabo y a mí no se me ha ocurrido, entonces estoy dispuesto también a tomar esa idea y tratar de elaborarlas, ¿ya? Eso, niñas y niños, me despido, les mando un abrazo virtual y hasta la próxima. Chao.